Parte 3. Cálculos químicos y funciones químicas orgánicas. Actividad número 1. Clasifique cada uno de los monosacáridos siguientes como aldopentosa, aldohexosa, centopentosa o sesohexosa. Bien, en el A tenemos un compuesto que es la ribulosa, la cual su fórmula es C5H10O5. Este es un monosacárido cetopentosa, es decir, que está conformado por una molécula, como podemos observar, que tiene 5 átomos de carbono y un grupo de cetosa, la cual se encuentran en el sitio número 2 de la cadena. Y también está compuesta por 4 grupos de alcoholes en los carbonos libres. Esta molécula es una molécula orgánica de tipo lúcido y su grupo funcional es el aldehído. En la B, tenemos la glucosa. Tiene 6 carbonos y su primera parte del grupo carbonilo está en el extremo, por lo tanto es un aldohexosa. Es un monosacárido que su grupo funcional consiste en aldehídos y polohidroxidos, que en toda la molécula restante o carbono sobrante tiene un enlace con alcohol. C. Cilulosa, también llamada azúcar de madera, es una aldopentosa, es un monosacárido que contiene 5 átomos de carbono y un grupo funcional aldehído que tiene un isómero funcional que es la cilulosa. 1. Describir las características estructurales y funcionales de la amilosa, amilopectina, gluqueno y células. ¿Cuál es la importancia biológica de cada uno de estos polisacáridos? Explicar a través de infografías y iconografías no contengan tanto texto sino imágenes que contengan estructuras químicas y funciones biológicas. Amilosa. La amilosa es un polisacárido que está formado por la unión de glucopironosa unidas mediante un enlace alfa, como lo podemos observar en la figura. Es el que sale del carbono 1 y esta glucopiranosa con el carbono número 4 de la siguiente glucopiranosa. Estas dos moléculas se unen y forman el enlace alfa. Estas moléculas de amilosa suelen ser pocas ramificadas y tienen forma helicoidal, de manera que cada vuelta de hélice está formada por 6 monómeros de glucosa. Se considera que es un polisacárido de reserva porque cuando la célula o el organismo necesita energía, lo que hace es romper el enlace alfa y quedaría la glucosa suelta, que luego se procedería mediante ciclos bioquímicos para obtener la energía que necesito. Esta tiene un peso molecular hasta de 1.000.000 que varía entre 150.000 y 1.000.000. Este es el producto de una de la condensación de glucopiranosa por medio del enlace glucosídicos que el enlace alfa 1 y 4. Amilopectina es un polisacárido que se diferencia de la amilosa en que contiene ramificaciones que le dan una forma molecular parecida a la de un árbol. Las ramas están unidas al tronco central. En la estructura de la amilopectina son unidas por glupiranosas, que es la forma cíclica de la glucosa, que están unidas desde el enlace por un carbono 1 a la posición 4. En esta existen unas ramificaciones que van desde una cadena muy larga desde el enlace 12 hasta el carbono 30. Suele haber de 12 a 30 monómeros que estos se unen por enlace de alfa y otra vez se unen desde un carbono 1 a un carbono 6. Cuando se suelen ramificar son más difíciles que sean solubles porque son polisacáridos más grandes. Estos pueden llegar a tener entre 10.000 y 20.000 unidades de glucosa. Cuando se necesita tomar energía, estas se separan para que quede la glucosa individual completamente. Las características: es un hidrato de carbono y por ello es un transistor de energía para el organismo. Su uso: interventaremos la energía y la capacidad de los músculos para alcanzar mucho mejor la rutina de entrenamiento. Lo que diferencia a este hidrato es su tamaño, ya que contiene un tamaño molecular reducido que hace que sea más difícil la asimilación por parte del organismo. Estas características hacen que el organismo lo asimile rápidamente, lo que se traduce en un mayor aporte de glucosa a la sangre en menor tiempo, mejorando así la respuesta por parte del organismo
y de este modo el consumo energético. Los polisacáridos están unidos por la unión de muchos monosacáridos de 11 a cientos de miles de enlaces y son 0 o glucosídicos con pérdida de una molécula de agua por enlace. Las características: peso molecular elevado, no tiene sabor dulce, puede ser insoluble o formas dispersas coloidales y no poseen reductor. El glucógeno es el carbohidrato de almacenamiento de mayor parte de los mamíferos. Los carbohidratos son comúnmente llamados azúcares y estos se clasifican de acuerdo al número de residuos orgánicos por hidrólisis: monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Su estructura se parece a la de la amilopectina del almidón, aunque es mucho más ramificada. Está formada por varias cadenas que contienen de 12 a 18 unidades de glucosa unidas por enlaces glucosídicos 1 alfa 1,4. Uno de los extremos de esta cadena se une a la siguiente cadena mediante un enlace alfa 1,6 glucosídico, tal y como sucede en la amilopectina. Una molécula de glucosa contiene más de 120.000 monómeros de glucosa. El glucógeno se encuentra en el hígado, cerebro, músculos. En el cuerpo humano, la glucosa, ya sea en el hígado, puede llegar a constituir el 10% de su masa y el 1% de su masa muscular. Como en un hombre de 70 kilogramos, el hígado pesa unos 1800 gramos y los músculos unos 35 kilogramos. La cantidad total de glucógeno muscular es mucho mayor que la hepática. Actividad número 3. Explica el proceso de la desnaturalización de una proteína dibujando el proceso de cocción de un huevo y paso a paso con imágenes ilustrativas. Dar explicaciones. Entonces, efecto del calor sobre las proteínas. Eso es la desnaturalización. A nivel molecular, las proteínas naturales tienen forma de espirales o resortes. Cuando la proteína se expone al calor, sal o el ácido se desnaturalizan. Es decir, sus espirales se desenrollan. Cuando las proteínas se desnaturalizan, tienden a unirse o coagularse y forman grumos sólidos. La coagulación es el que más ocurre en la estructura física durante la desnaturalización. A medida que la proteína se coagulan y éstas se convierten en una estructura dura o sólida, que se denomina coagulación. La desnaturalización es el cambio estructural de las proteínas o ácidos nucleicos, donde se pierde su estructura nativa y de esta forma su óptimo funcionamiento, y a veces también cambia sus propiedades físico-químicos estructurales. Las proteínas se desnaturalizan cuando pierden su estructura tridimensional y así el característico plegamiento de su estructura. Las proteínas son polímeros de lineales aminoácidos unidos en una secuencia específica. Son sintetizados por los ribosomas, que leen cadenas de los genes y ensamblan en el orden de aminoácidos por la instrucción genética en un proceso conocido como traducción. Cuando aplicamos calor sobre el huevo para freírlo, las proteínas se encuentran en su interior, se agitan, chocan entre sí y los enlaces que les confiere a esa estructura se rompen y las proteínas se desnaturalizan. Como podemos observar en la imagen, era un líquido transparente en el que flotaban proteínas globulares. Se transforman en un sólido formado por una rama de proteínas desnaturalizadas, a través de las cuales no atraviesa la luz y por lo tanto adquiere un color blanco. Con la yema ocurre lo mismo, pero de una manera más lenta, debido a la presencia de lípidos que impiden la interacción de las proteínas desnaturalizadas a causa del calor.